Yo quiero entrar en la noche de hoy rápido a la palabra y me gustaría que busquen en Primera de Samuel, el capítulo 16, el versículo 1 y 2. Y cuando lo tenga, diga amén. Yo leo la palabra al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. ¿Qué tal si oramos? Padre bueno, Padre santo, Padre misericordioso, yo te quiero dar gracias en esta noche, Padre. Gracias por el privilegio que tú me das de predicar y compartir la palabra con mis hermanos, Padre. Yo te pido, Padre, que así mismo como esta palabra ha ministrado mi vida y ha estado trabajando en mí a lo largo de estas últimas semanas, ellos puedan escuchar tu voz en esta noche, que ellos puedan ver que tú les quieres decir. Toca sus corazones, Padre, que puedan tener un oído presto a lo que tú quieres decirles en la noche de hoy. Todo esto lo oro en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hace unas cuantas semanas atrás, a mí esta historia me gusta mucho y estaba estudiándola. Y mientras la estudiaba, pues me encontré con algo que me estuvo curioso. Y es cuando Samuel está en esta parte de su vida. Él está triste y su corazón está afligido porque Saúl ya no iba a ser el rey. Si vemos en el capítulo anterior, pues Saúl había desobedecido a Dios, no había cumplido su mandato y pues Dios le dijo a Samuel: hasta aquí, ya él no tiene mi bendición. Y a mí me estuvo curioso algo que yo encontré, y fue que Samuel, aún sabiendo que era Dios quien había ordenado a Saúl, aún sabiendo que era Dios quien le hablaba a él para que él como profeta fuera donde ellos, él seguía como que aferrado, y yo creo que humanamente uno puede entender eso, porque tal vez más que él simplemente haber ungido a Saúl como rey, pudo haber sido su amigo, pudo haber sido su íntimo, y tal vez ese pensamiento de él saber que ya Dios no iba a estar con él, que Dios lo había quitado de rey, pues tenía que dolerle en su corazón. Y mientras yo estudiaba esto, pues yo encontré algo bien curioso, y es que escuchando a una persona, él decía: Samuel pudo fácilmente no haber visto la bendición futura. La historia se enfoca en Saúl, pero él decía: Samuel estaba tan afligido que fácilmente pudo haberse privado de ver la bendición más grande que Dios le quería dar, porque Dios quería que él ungiera a David como rey, y todos sabemos quién fue David en la historia de la iglesia, en la historia nuestra. Y pues es algo que Jehová le decía: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Porque ya decía que él lo había estado llorando noches antes. Y mientras Dios comenzó a hablarme de esto, pues vino a mí un pensamiento que es lo que le da el título a mi mensaje en la noche de hoy, y es: suelta tu pasado. Y mientras Dios me hablaba y yo veía esto, yo me pude identificar en muchas ocasiones ahí. Incluso, para serles sincero, el miércoles, el domingo, yo me senté a escribir esto sin saber que me tocaba predicar esta noche, pero ya Dios sabía. Y mientras yo escribía esto, Dios ministraba mi vida, pero no me di cuenta que además de era porque iba a predicar,
era porque hoy yo iba a tener que hacer eso. Tan sencillo como esta mañana. Yo tuve que soltar mi pasado. Yo tuve que entregarlo en las manos de Dios. Y ustedes tal vez se preguntarán por qué. Porque mi hermano estuvo aquí viviendo conmigo 1 año y medio. Y hoy, para la gloria de Dios, él se fue para Puerto Rico a estar de nuevo con su familia, porque esos eran sus planes desde un principio. Él nunca vino a quedarse, yo estaba bien claro en eso. Pero humanamente, así como a Samuel le dolía que Saúl ya no iba a ser el rey, que ya no iba a tener la bendición de Jehová Dios, a mí me duele que mi hermano ya no va a estar aquí conmigo. A mí me duele, usted no sabe, y esto fue algo que no le dije a mi esposa, mi hijo mayor quería ir conmigo, pero yo desde toda esta semana yo he estado batallando con esa realidad. Yo llevo ya semanas batallando con la realidad de que mi hermano no iba a estar. Y anoche ella me dice, esta mañana cuando nos levantamos, me dice, Yomar quiere ir contigo. Y yo dije, no, que se quede. Pero es que yo sabía la tormenta que tenía en mi cabeza. Yo sabía cómo estaban mis sentimientos en ese momento. Y yo no quería despertar sentimientos en mi hijo. Yo preferí ir solo, virar solo y tener un tiempo a solas con Dios. Y fue como que cuando mi hermano se bajó y todo eso se quiso apoderar de mí, Dios me dijo, pero ¿de qué tú vas a predicar esta noche? ¿Acaso no es de soltar tu pasado? Tú simplemente fuiste un instrumento que yo utilicé para bendecir a tu hermano. Eso es lo que tú tienes que ver. Porque yo ya tenía tantas cosas en mi mente que yo decía, wow, por mis decisiones, yo estoy lejos de mi familia, yo estoy lejos de mi mamá, yo estoy lejos de mis sobrinos, yo estoy lejos de mi hermano, yo estoy lejos de mi papá que no está bien de salud. Y ese pensamiento pues comenzó a correr y se quiso apoderar de mí. Pero Dios me decía, recuerda, suelta tu pasado. Y en muchas ocasiones nuestra humanidad nos lleva a ese lugar donde se encontraba Samuel. Dios nos habla y nos da la dirección a seguir, pero queremos seguir aferrados a nuestro pasado, a lo que fuimos, a lo que pudo ser tal vez. Y eso es algo que Dios ha estado trabajando conmigo a lo largo de esta semana. Nos aferramos a cosas de nuestro pasado que no nos bendicen y nos privan de alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Muchas veces, sin nosotros darnos cuenta, cuando nosotros estamos aferrados a ese pasado y a ese lugar de donde Dios nos llamó, de donde Dios nos escogió para traernos al día de hoy, estamos privándonos de la bendición que Dios nos quiere dar. Porque no estamos mirando el presente y el delante con Dios. Estamos todavía afligidos por lo que pudo ser o por lo que era. Y yo creo fielmente que cada uno de ustedes llegó a esta casa con un propósito. Dios no los trajo aquí por casualidad. Porque sí, yo me tuve que apartar de mi familia por decisiones que yo cometí. Pero miren dónde yo estoy esta noche para la gloria de Dios. Jamás en mi vida, y si ese aplauso es para Dios, déselo con fuerza, porque a Él es toda la gloria. Te alabamos, Señor. Jamás en mi vida yo pensé que cuando yo tomé la decisión de irme de Puerto Rico, de apartarme de mi familia, para tratar de salvar mi matrimonio, era parte del propósito de Dios. Era parte de su plan perfecto para mí, para mi esposa, para mis hijos. Eso fue lo menos que a mí me pasó por la mente. Pero miren qué bueno es Dios. Si yo me hubiese quedado aferrado a ese pasado, créanme, hermano, hace años que yo estuviera en Puerto Rico. Hace años que yo hubiese virado para atrás y mi esposa lo sabe. Imagínense que yo acabando de comprar nuestra casa, nuestro hogar aquí en la Florida, a los 2 meses, yo le dije a mi esposa, vámonos para Puerto Rico. Así mismo, yo le dije, Gabriela, me voy. Yo no quiero estar más aquí. Ella me dijo, pues te vas tú solo. Es la verdad. Y yo le dije, ¿y cómo tú vas a pagar la casa tú sola? Yo entré en un debate con ella. Pero la realidad es esta. Esa decisión
no venía de mí. Venía de situaciones que estaban pasando en Puerto Rico, porque fue para el verano del 2019. Y cuando yo veía todo eso, ¿qué creen? Eso revolcaba mis emociones. Porque yo decía, por situaciones como esa fue que yo me fui, yo no pude echar adelante, terminé en las calles. Yo estaba buscando un culpable y una justificación para mi presente, obviando que todo era parte del propósito perfecto de Dios, que es quien nos tiene aquí presente en esta noche. Y algo que mientras yo leía esto, algo que yo quiero compartir con ustedes 4 puntos. Y son 4 puntos que si nosotros no tenemos cuidados y vivimos aferrados a nuestro pasado, estas cosas pueden suceder en nuestras vidas. El pasado te puede maltratar. Algo que me he dado cuenta es que en nuestros momentos de flaquezas y o fracasos temporeros, en vez de aceptar la voluntad de Dios, buscamos en nuestro pasado una razón para esto. Esto nos lleva a un lugar en donde nosotros mismos no nos maltratamos. Y eso es una realidad. Nosotros, bueno, yo puedo hablarle por mí. Tal vez este no sea su caso. Pero yo en muchas ocasiones, cada vez que me sucede algo y cada vez que me pasa algo, cada vez que tengo una situación con mi esposa, quiero ir atrás, al baúl de los recuerdos. No, es que ella es así porque yo fui así, es que yo me merezco esto. Me pasa algo con mis hijos, no, es que esto me está sucediendo porque yo crecí sin un padre. Yo estoy buscando atrás. ¿Y qué hago con eso? Maltratarme yo mismo. Porque estoy volviendo otra vez a lo que en un momento sí fue mi realidad, pero ya Dios me sacó de ahí. Ya yo no estoy en un hogar disfuncional. Dios me trajo aquí a la Florida para yo romper ese eslabón de la cadena, para que nuestra familia fuera la diferencia. Y cada vez que me sucedía algo, yo iba ahí al baúl de los recuerdos. No es que yo le hice esto a mi mamá, mira, es que yo le hice esto a mi abuela, ella sufrió así por mí. Esto es Dios pagándome lo que yo hice. No, eso no es realidad. Nosotros tenemos que aprender a aceptar que esto es vida. Situaciones vendrán, pero Dios dijo, en el mundo tendré aflicción, pero no te preocupes porque yo he vencido al mundo. Ya yo vencí por ti. Y entonces nosotros siempre queremos, cada vez que viene una aflicción, por lo menos esa era mi realidad, yo iba nuevamente atrás. Yo iba atrás. ¿Y qué yo lograba con eso? Maltratarme a mí, a mi esposa, a mis hijos, sabiendo lo que yo tenía que hacer, sabiendo lo que Dios quería que yo hiciera, pero quería otra vez amarrarme a mi pasado. Tenemos que entender algo. Al aceptar el sacrificio de la cruz, no solamente aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, se convierte en nuestro Señor y Dios se convierte en nuestro Padre. Él nos adopta como hijos. Y yo no sé usted, pero eso es algo para mí enorme. Sacrifica a su Hijo por nuestro pasado y por el presente de aquel entonces y lo convierte en nuestro Salvador, nuestro Señor, y Él nos adopta como hijos. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo o lo anote por ahí, Gálatas 4:4-5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros aceptamos un sacrificio, pero nos convertimos en hijos. Y si nosotros creemos en este Dios todopoderoso y aceptamos al Señor como nuestro Salvador, ¿para qué ir atrás si ya somos hijos? ¿Para qué maltratarnos en nuestro pasado? Si ya somos hijos, ya Él nos adoptó, ya Él nos redimió, ya Él nos liberó y nosotros queriendo volver atrás. Enfoquémonos en nuestro presente. Muchas veces simplemente tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Mire, yo he tenido que aprender algo a lo largo de estos 9 años que llevo aquí en la iglesia y me entregué nuevamente al Señor. Y es que muchas cosas no van a suceder simplemente porque no son parte de la voluntad de Dios. Y nosotros como que queremos en nuestra humanidad, aferrados por lo que creemos que debe ser, seguimos peleando con Dios en vez de simplemente aceptar su voluntad.
olvidar nuestro pasado y vivir el presente. Buscar en medio de nuestra situación qué es lo que Dios quiere de nosotros y para nosotros. Dios quiere entregarnos cosas mayores como hijos del reino. Sin embargo, muchas veces vivimos maltratándonos por nuestros errores. Como hijos del reino, y yo sé que aquí hay muchos que son padres, ¿qué usted no haría por su hijo? ¿Qué usted no le perdonaría a su hijo? Asimismo ya Dios lo hizo por usted. Hace miles de años atrás ya Él lo hizo con el sacrificio en la cruz. Y de aquí yo quiero ir a algo. Y es que además de Él perdonarnos a nosotros como hijos, perdonó a nuestros hermanos, a quien está sentado a su lado. Y yo me temo que muchas veces por nuestro pasado, por experiencias vividas, tratamos de juzgar las personas de la misma manera. Y esa fue mi realidad, porque yo tengo que ser honesto con usted. Cuando yo llegué aquí, eso que el pastor Gustavo dijo, su hermano, su hermanazo, eso costó. A mí me costó. Porque yo quería juzgar la iglesia de Dios por mi pasado. Seguía maltratándome por mis experiencias vividas. Y algo que tenemos que entender, que tenemos que aprender a perdonarnos y a perdonar nuestro pasado. Si ya Dios lo hizo, ¿por qué nosotros seguimos aferrados a Él? Tenemos que aprender a perdonarnos, tenemos que aprender a perdonar a nuestro hermano. Solamente así seremos una iglesia saludable. Seremos una iglesia que cuando inconversos entren por esas puertas, digan, esto es una iglesia de Dios. Que van a haber situaciones, claro que sí. Pero no busques en tu pasado una excusa para justificar la situación presente. Son situaciones separadas. Ya Dios las separó con el sacrificio de la cruz. Y nosotros tenemos que aprender a vivir nuestros presentes aceptando que es la voluntad perfecta de Dios. Nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y el Señor y Señor. Eso provoca que Dios nos adopte como hijos. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestros agresores? Esa fue una pregunta que llegó a mí. Y hay una razón de por qué esa pregunta llegó a mí mientras yo escribía esto. Y mi esposa lo sabe, hace unos años atrás, ella me hizo un comentario. Ella me dijo, Jorge, tu papá va a terminar aquí viviendo conmigo. Y ella lo sabe, eso fue como si a mí me hubiesen mencionado a mi peor enemigo. Porque lo que tal vez muchos de ustedes no saben es que yo vengo de una familia disfuncional, donde yo vi el maltrato de mi papá hacia mi mamá, donde yo no sabía lo que era tener un afecto. Inclusive de las primeras veces que el pastor nos visitó, y eso yo se lo comenté a mi esposa, no sé si ella se acuerda, yo estaba contento porque el pastor me había abrazado. Yo estaba contento porque el pastor me había dicho, te amo, hijo. Algo tan sencillo. A mis 20 y tantos de años, usted lo mirará como que, en serio, Jorge, en serio el velo. Pero esa era mi realidad. Porque yo tengo 36 años y yo creo que después de en estos últimos 2 años, cuando tal vez yo he escuchado más a mi padre decirme te amo. Y ese momento en mí, cuando ella me dijo eso, yo dije, no, es que no hay manera. Después de como mi papá fue conmigo, después de como mi papá fue con mi mamá, con mi hermano, que nunca estuvo atento a nosotros como hijos, él no se merece eso. Pero ¿quién soy yo para decidir cuál es el castigo de mis agresores? Eso le toca a Dios. Eso le toca a Jehová, Rey de los ejércitos. Y yo tuve que entender que primero yo tenía que velar con mi pasado, porque ahí me di cuenta que no lo había soltado. Me di cuenta que estaba atado a Él, que yo estaba aquí en la iglesia, estaba funcionando, pero habían heridas que no habían sido sanadas. Habían heridas que yo todavía no las había entregado por completo a Dios. Y para la gloria de Dios, el año pasado, a él, su pareja actual, no sé, se le ocurrió la idea de él venir para acá.
Y mi contestación en este año que pasó fue totalmente diferente. Fue sí, vamos a hacerlo. Y eso me costó hasta, no una discusión, pero un pequeño debate con mi mamá. Porque mi mamá no entendía eso. Porque mi mamá todavía no ha soltado su pasado. Mi mamá tal vez llevarán ya 30 y pico de años separados, pero esa herida todavía está ahí. Y cuando ella me escuchó a mí decirle a ella que mi papá venía para acá a vivir conmigo, mire, yo me acuerdo, yo estaba pintando en el VIP room. Yo tuve que soltar la brocha, yo tuve que salir para afuera, porque mi mamá es chiquita, pero tiene un tono de voz alto. Y yo sabía que lo que venía después no era nada bueno. Ahí habían hermanos alrededor y yo tuve que salirme afuera y tranquilizar a mi mamá. Y decirle, mami, yo solté mi pasado. Yo no puedo dictar mis decisiones presentes por lo que pasó hace 20 y pico de años atrás. Porque la realidad es que si hago eso, no estoy siendo un ejemplo de lo que es la palabra de Dios. No estoy siendo un ejemplo de lo que Dios hizo en mi vida, de lo que hizo en mi esposa, lo que está haciendo en mis hijos, lo que hace aquí cada día. Porque mi familia va a ver eso, que yo le diga que no a mi papá. ¿Y qué es lo primero que dice el mundo? Esos son los cristianos eso. Tenemos que aprender a soltar nuestro pasado, porque somos nosotros mismos quienes nos estamos maltratando día a día. Segundo punto que quiero compartir con ustedes. El pasado te agobia. Volver al pasado en medio de situaciones es volver a esos lugares oscuros de donde ya Dios te rescató, te redimió y te dio una vida nueva. Ya Dios te sacó de las tinieblas. ¿Por qué cada vez que tenemos una situación queremos correr al mundo? Queremos correr al alcohol, al cigarrillo, a la droga, a lo que en aquel momento utilizábamos para un bloqueo. Porque eso es algo que yo tuve que aprender. Yo utilizaba muchas sustancias. Y sí, yo la pasaba nítido cuando estaba en el mundo. Pero ¿qué usted cree? Eso eran un par de horas. Porque en un par de horas el efecto ya no estaba ahí. El efecto ya se había ido. Pero mi situación seguía ahí. Y cada vez que nosotros tenemos una situación presente y vamos al pasado, lo que estamos es agobiándonos. Estamos metiéndonos nuevamente en esas tinieblas de donde ya Dios nos sacó. Algo que yo he aprendido en estos últimos años es que el efecto que Dios ha causado en mí es uno eterno. Y yo tengo que luchar cada día para que no importa la situación que se presente a mi vida, en mi entorno familiar, nada de eso robe la bendición de tener a Dios en mi corazón. Robe la bendición de yo servirle al Señor, porque antes que mi familia son lo más que yo amo. Yo amo estar en esta casa. Yo amo servirle al Señor. Y yo tengo que cuidarme de no volver nuevamente a esos lugares de mi pasado que me agobian. Y esto, algo que tenemos que entender, soltar el pasado no es olvidar. Porque yo no he olvidado, son mis recuerdos. Yo le serví al Señor como hasta los 13 años, me aparté. Y luego hasta los 27, 28 años, con mi lucha y batalla, no volví a tener un encuentro con Dios. Es imposible que yo olvide todo eso. Ahora, algo que yo hago cada día, cuando llegan a estas situaciones a mi vida, es rendirlas a los pies de Cristo. Rendirlos a los pies de la cruz. Porque ahí es que está el sacrificio de Dios, ahí es que está nuestra salvación, ahí es que está mi liberación. A través de ese sacrificio fue que yo fui liberado. Fue que mi familia fue restaurada. Y cada vez que vienen estas situaciones, eso es lo que debemos hacer. No salir corriendo. Y esto es algo que el pastor dice mucho y es una realidad. Y yo lo viví en muchas ocasiones. Cada vez que nos pasa algo, somos al revés del mundo. El mundo le pasa algo y corren al altar. Nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, conocemos de Dios, nos alejamos de Él. Porque así yo lo hice muchas veces. Dejaba de venir aquí y le ponía cualquier excusa a mi esposa y ella se venía para acá sola con mis hijos y yo en casa haciendo lo mismo que hacía antes. Otra vez envuelto en los vicios. Porque cada vez que venía una situación,
volví a ese baúl de los recuerdos, volví a ese lugar de tinieblas. Y yo quiero compartir algo que encontré en la palabra, que se encuentra en Isaías 43, en el versículo 18 y 19, y dice así: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. No importa el desierto, no importa la tribulación, lo que tú puedas estar pasando, ten seguro que Dios está contigo. Dios te tiene de la mano. No vayas atrás, no vayas a esas memorias que te van a alejar de Él. Sigue aferrado a la verdad de su palabra. Encuentra consuelo en ella. Encuentra consuelo aquí de rodillas en este altar. Pero no vayas al mundo, porque lo que te va a traer nuevamente es perdición. Te va a atrasar en tu caminar. Cuando buscamos esos lugares del pasado donde fuimos marcados o marcamos a otros, llegamos a ese lugar de tiniebla de donde ya fuimos rescatados. Ese lugar que te dice que no puedes, que no vas a alcanzar o lograrás lo que Dios te prometió, Pero miren lo que dice ahí, y yo quiero volver a repetírselo, porque cuando la situación se presente, esta parte debe ser más fuerte, y está para hacernos más fuertes y que dependamos más de Dios. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz, pronto. Este es el año de así será, cosecha. Y tal vez todavía usted no ha visto el cumplimiento de ese así será, pero la palabra lo dice. Pronto, pronto saldrá la luz. No la conoceréis, pero otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios está con nosotros. No importa la situación que usted esté viviendo, la situación que usted esté pasando. Si de algo yo estoy seguro, es que Dios está con nosotros, porque yo lo he vivido. Yo se lo digo a usted porque yo lo he vivido. Cuando más solo yo me sentía, mira, una vez recuerdo que yo en esos días que yo estaba batallando con volver aquí, con vergüenza porque había vuelto atrás, y mi familia, mi esposa sola con mis hijos viniendo, y yo peleaba con mi esposa cada día. No, yo no voy para la iglesia, yo no voy para la iglesia. Y un día nos vamos al lago de San Clau, y lo menos que yo me imaginé es que un niño americano, que no había manera de que yo lo haya visto, porque yo llevaba aquí meses viviendo en la Florida, se acercó a mí y en inglés me trajo una cruz y me dijo: Cristo te ama. Eso no es Dios recordándome el sacrificio de la cruz. Eso no es Dios recordándome: Jorge, no importa tu pasado, no importa lo que estás viviendo, yo estoy contigo. Cuando vengan situaciones, no vayamos al pasado, vayamos a la palabra de Dios. Recordemos qué Dios ha dicho sobre nuestras vidas, de dónde nos sacó y para qué nos ha llamado, para qué nos ha señalado. El tercer punto que quiero compartir con ustedes en esta noche: el pasado te priva de ver a Dios. Y es que lo que muchas veces no nos damos cuenta es que cuando vamos a ese pasado, ahí es donde está el enemigo esperándote. Porque Dios te liberó, Dios te rescató, pero el enemigo sabe dónde tú te apartaste de Él. El enemigo está ahí justamente esperando que tú le des alimento, esperando que tú alimentes esa vieja criatura que hay en ti. Y cada vez que tú vas a ese pasado, el enemigo sabe por dónde entrar. Él sabe que a qué llaga meterle el dedo, que tú vas a gritar y tú vas a correr a lo que hacías antes para liberarte de tus problemas. Vas a correr a esos lugares de donde ya Dios te sacó. Y es en ese momento donde nos privamos de ver a Dios en nuestras situaciones. Y yo sé que muchas veces no es fácil y cada uno vivimos situaciones diferentes. Pero créame, yo he aprendido que yo prefiero ver a Dios, no importa que el mundo se me esté cayendo encima, que volver otra vez a las tinieblas de donde Él me sacó. Porque cada vez que yo voy ahí y voy a ese lugar de mis recuerdos,
ahí no había nada bueno. Ahí, como les mencioné ahorita, lo que había era una felicidad momentáneas. Había una felicidad que duraba minutos, pero después que los problemas seguían ahí. En cambio, aquí yo he aprendido que no importa cómo esté la situación, no importa lo que mi esposa y yo estemos viviendo en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestras finanzas, cada vez que yo llego a este altar, mis fuerzas son renovadas. Cada vez que yo vengo a este altar, yo veo a Dios moviéndose en mi vida. Veo a Dios moviéndose en la vida de ustedes, en esta iglesia. Y para mí eso es suficiente para yo decir, no vuelvo atrás. Yo tengo que soltar esto. No puedo ir a ese lugar. Esa vieja criatura se tiene que quedar ahí. Y yo quiero compartir con ustedes Colosenses en el capítulo 1, el versículo 13 y el 14. Y dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Volvemos a nuestro pasado y dejamos de ver quién nos libró de las tinieblas. Olvidamos que fuimos lavados por su sangre y hechos criaturas nuevas. Y esa es la verdad cada vez que volvemos a ese lugar. Olvidamos el sacrificio de la cruz para buscar consuelo en nuestro pasado. Y yo me temo que muchas veces esa es nuestra realidad. Muchas veces, en vez de mirar la cruz, el sacrificio de la cruz, lo que Dios hizo por amor a nosotros, por amor a su pueblo, por amor a su iglesia, volvemos nuevamente al pasado. Y como le dije ahorita, usted no va a olvidar su pasado. Su pasado va a estar en sus memorias siempre. Pero vaya a su pasado para recordarle donde Dios lo libró, para recordarle donde Dios lo rescató, para recordar qué cadena Dios rompió en su vida, para que usted fuera una diferencia en su generación, para que usted marcara un antes y un después en su familia. Ese debe ser el único motivo por el cual nosotros vamos a nuestro pasado, por el cual nosotros miramos a Él. Es necesario que veamos la mano de Dios en todo lo que vivimos en el presente. Trabajemos para ser mejores que ayer en Cristo Jesús. Y eso fue un pensamiento que Dios puso en mí, porque a veces, y esto es una triste realidad, muchas veces queremos aprender y hacer, pero no aprendemos y hacemos por la razón correcta. Y es algo en lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Para nosotros poder ver a Dios en todo momento, nosotros tenemos que hacer todo por Él, por Cristo Jesús. No puede ser para saciar el deseo de nuestra carne, para saciar el deseo de nuestro ego, de que digan, mira que bien trabaja ese muchacho, mira que bien predica. No, yo hago esto porque Cristo Jesús llegó a mi vida. Yo sirvo en esta casa porque ¿qué más yo voy a hacer si no es servirle al Señor? ¿Qué otro motivo yo voy a encontrar para servir en esta casa? Y es simplemente el sacrificio de la cruz. Que todo lo que nosotros hagamos sea para Cristo Jesús. No mire, no se fije en lo que su hermano va a decir, porque usted sabe que esos pensamientos el enemigo los usa para llevarte a tu pasado. Porque cuando esos pensamientos llegan, va a venir el enemigo y se va a meter por ahí mismo. Ah, pero es que eso fue lo que te pasó en tal lado. Tacho, ni en el mundo te trataban así, porque es que a mí me ha sucedido. Yo he tenido situaciones, este caminar no es fácil, y yo he tenido mis situaciones, y esos pensamientos han llegado a mi vida, pero yo he tenido que recordar una vez más el sacrificio de Jesús en la cruz. Saber que lo que yo hago, lo hago por Él, no lo hago por mí. Yo lo hago por Él y simple y llanamente por Él. Y siempre tengo que volver a ese lugar. Deja de mirar tu pasado para justificar, o complacer tu presente. Mira el sacrificio de la cruz y acepta lo que Dios te quiere entregar. Muchas veces vamos al pasado para justificar. Mire, no, como les dije ahorita, esto es vida. Lo que usted está viviendo hoy es parte del plan perfecto de Dios para su vida. Tal vez usted no lo ve así, pero así Dios lo planificó. No desmaye, persevere y créame que usted va a ver la mano de Dios. Siga buscando de su presencia.
Siga buscando de la presencia de Dios en este altar, en su hogar, en su lugar íntimo con Dios. Siga buscando de Él en todo momento. Y usted va a lograr entender que lo que usted vive hoy es parte del plan perfecto de Dios. Muchas veces llegamos al día y nos sentamos a llorar por lo que tal vez pudimos hacer. Y eso es lo que me lleva a mí, a mi cuarto punto. Y es, camina y no mires atrás. Camina. Si Dios te dio una palabra, si Dios ya te rescató, simplemente camina. Camina sabiendo que la cruz va delante de ti. Esa es la alabanza que cantamos. Y yo no voy a cantar por si acaso. Gloria a Dios. Iba a decir algo, pero me reservo el chiste. La verdad es esa. Cuando nosotros venimos y somos bautizados y celebramos los bautismos en las aguas, cantamos, la cruz va delante de mí, el mundo atrás quedó. Así tenemos que caminar. Con la cruz delante de nosotros y dejando el mundo atrás. No importa la situación que tú puedas estar viviendo, ten presente que Cristo Jesús está en medio de ella. Ten presente que Dios está en control. Y yo sé que muchas veces esos gigantes se ven grandes, pero ya Dios los derrotó por usted. Ya Dios ganó esa batalla por usted. Simplemente enfóquese en su palabra. Camine sin mirar atrás. Es hora de que comencemos a caminar mirando la santidad de Dios, reconociendo que todo lo que vivimos es parte de su perfecta voluntad. Dios quiere que alcancemos. Para eso hay que fijarnos únicamente en su santidad, buscarle su presencia cada día y en cada momento. Es de la única manera que vamos a alcanzar. Si nuestros ojos se desvían de la cruz, créame que en algún lugar del camino usted va a coger una vereda que no tenía que coger. Pero el camino es uno, hacia nuestra vida eterna. Y es un camino recto. Pero cada vez que usted coge una de esas veredas y se desvía del camino para ir a su pasado, le va a costar volver a encontrar el camino por el que usted iba. Por eso es tan importante que nosotros simplemente caminemos y no miremos atrás. Y mientras Dios traía este pensamiento a mí, me llevó a Filipenses 3:12, donde dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire lo que Pablo está declarando. Él mismo está reconociendo que él no ha alcanzado todo, pero él sigue a la meta. Ahora es por una razón. Y mientras yo leía esta versión de la Biblia, yo no sabía qué significaba esta palabra, porque era la verdad y tuve que buscar. Y fue la palabra asido. Y cuando yo busco bíblicamente qué el apóstol Pablo nos quiere decir con ella, significa tomar algo con fuerza y o firmeza. Tomar algo con fuerza y o firmeza. O sea que cuando Cristo Jesús llegó a tu vida, cuando tú aceptaste ese sacrificio, Él te tomó con fuerza. Él te tomó con firmeza. ¿Para qué? Para sacarte de una de las tinieblas, para que caminemos delante y no volvamos a mirar atrás. Y esa debe ser nuestra verdad cada día. Olvidando que no se preocupa, se descuida o da por menos. Y eso era algo que Pablo aprendió a hacer. Él aprendió a caminar sin preocuparse, descuidando y dando por menos lo que ya pasó. Porque eso es algo que tenemos que entender. Lo que pasó ayer, tú no lo puedes cambiar el día de hoy. Tú sí puedes trabajar para solucionar las cosas, pero no lo vas a cambiar. Y si tú no lo puedes cambiar, ¿por qué vivir aferrados a eso?
¿Por qué vivir agarrándonos de nuestro pasado cuando es algo que ya no podemos cambiar? Mira a Jesús, mira la cruz, el sacrificio de Dios por cada uno de nosotros. Es necesario mantenernos enfocados en la santidad de Dios, entender que Dios tiene una bendición nueva para nosotros cada día. Dios quiere entregarnos algo nuevo cada día. Pero para eso tenemos que vivir en su presencia. Tenemos que vivir en su presencia. Es de la única manera en que nosotros vamos a verle a Él en medio de nuestras situaciones. Poder entender que no tengo para comer, pero algo nuevo Dios me quiere entregar hoy. No tengo para llegar a mi trabajo, pero algo nuevo Dios me quiere dar hoy. No tengo para pagar mi casa, pero algo nuevo Dios me quiere dar hoy. Y esa debe ser nuestra verdad, sabiendo que lo que hacemos aquí es un sacrificio por Cristo. No es por nosotros, no es por nuestra humanidad, fue por lo que ya Él hizo por nosotros. Que nuestros mejores días están delante de nosotros. Sus mejores días están delante de ustedes, cosecha. Lo que ya pasó, pasó. Miremos el presente y el futuro. ¿A dónde Dios nos quiere llevar? ¿Por qué Dios nos trajo aquí? ¿Por qué Dios está tratando conmigo de esta manera en medio de mi situación? La situación no está para derrumbarte, no está para llevarte atrás para que tú vuelvas a las tinieblas. Está para hacerte más fuerte. Dios quiere pulirnos cada día. Y así tenemos que verlo. Cada vez que venga una situación a nuestras vidas, es Dios trabajando con nosotros. Es Dios fortaleciendo esas áreas que necesitan ser fortalecidas en nuestras vidas. Aún Pablo entendió que no había alcanzado todo. Y dentro del calabozo tenía deseos por alcanzar más, sin importar las circunstancias o el pasado. Así deben ser nuestros deseos, como los del apóstol Pablo. Estando en un calabozo, esperando el día de su muerte, pero unas cadenas no fueron suficientes para limitar su adoración. Un calabozo no era suficiente para que él no gritara en viva voz que él le servía a Jesús, que su vida le pertenecía a él, que él había llegado a su vida y le había rescatado. Y el apóstol Pablo tenía su pasado, pero él tenía presente que más importante que su pasado era su presente y su futuro. Lo que Dios quería hacer a través de él aún en una celda. Iglesia, mira delante de ti. Y lo voy a volver a repetir. Iglesia, mira delante de ti. Deja de abrir ese baúl de los recuerdos que solo te trae culpa, remordimiento, decepción. Es hora de caminar mirando la meta, que es Cristo Jesús y la vida eterna en la presencia de Dios. Iglesia, mira delante de ti. Mira delante de ti. Estamos en el último mes del año y como el pastor dijo, no esperemos al día 31 para decir, cada vez que yo tenga una lucha en mi hogar, que yo tenga una batalla, yo voy a irme con los panas. Cada vez que yo tenga una situación con mis hijos, yo voy a maltratarlos porque eso fue lo que aprendí de mi papá. Comencemos ahora. Comencemos ahora para darle gracias a Dios y toda la gloria a Él aún en medio de nuestras situaciones. Porque yo no sé usted, pero yo prefiero vivir las situaciones que yo viva hoy con Cristo de la mano que vivirlas en el mundo. Preso donde están muchos de mis amigos, muertos donde están una gran mayoría de las personas con las que yo me crié. Eso sí hubiese sido triste, pero Dios lo llamó a usted a estar aquí en esta noche. Dios lo rescató de las tinieblas con un propósito. Iglesia, mira delante de ti. Mira la cruz, mira el sacrificio. Suelta tu pasado. El pasado para eso está, para que quede ahí. Va a seguir siendo parte de tu historia,
Pero cuando tú llegues a la meta, tú vas a poder pararte y decir, y mirar el pasado y decir, verdaderamente Dios ha sido bueno. Verdaderamente Dios ha sido bueno. Mira donde yo estaba, mira donde pude haber ido, pero mira donde Él me trajo. Iglesia, mira delante de ti. El día que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Dios perdonó nuestros pecados y nos lavó con la sangre derramada en la cruz y nos dio una vida nueva. ¿Por qué seguir revisitando nuestro pasado? Es hora de dejar nuestro pasado a los pies de Cristo. Es hora de morir en la cruz y hacer la declaración de 2 de Corintios 5:17 una realidad en nuestras vidas. Y una declaración que todos hacemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es una declaración que siempre hacemos. Sin embargo, y yo creo que yo lo he dicho antes, a mí me gusta ir un poquito atrás y un poquito adelante siempre que estoy leyendo algo. Y algo que dice en el versículo 16 es de suma importancia. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Tenemos que morir a ella. Cuando Pablo estaba escribiendo esto se estaba escribiendo porque era la reconciliación de Dios con su iglesia. Él les estaba explicando eso, pero era una reconciliación a través de Cristo Jesús. Para nosotros hacer eso, ¿verdad? En nuestras vidas, nosotros tenemos que morir a nuestra carne. No podemos darle más paso a nuestros pensamientos. Y sí van a estar ahí, pero como les dije, vayan a los pies de Cristo. Vuelvan a la cruz. Cada vez que llegue ese pensamiento del pasado, de tal vez una situación que usted vivió en este año, tal vez la situación fue fuerte, pero todavía Dios te tiene aquí. Y si todavía tú estás aquí en esta noche, aún con tus luchas, con tus batallas, es porque Dios no ha terminado contigo. Es porque Dios tiene un propósito contigo que necesita ser cumplido para su gloria y para su honra.